en esa caída, en ese estado, en esa situación de condenación, estuvimos viendo algunos elementos que ya habíamos visto antes en la martirología, pero que tienen que ver justamente con la universalidad del pecado. Hablamos de la condena culposa que recibe el pecado. Hablamos de la muerte que el pecado acarrea, las tres muertes que estuvimos hablando, y el tema del estado del hombre en pecado con el problema ahí teológico, o no teológico, no es un problema teológico, es un problema teológico, pero de las corrientes teológicas sobre qué es capaz de hacer el hombre en pecado. La doctrina de la depravación total, de la inhabilidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que han llenado libros y lo seguirán haciendo, tratando de defender o cuestionar algún punto de vista. Sin embargo, la idea de un hombre inútil para salvarse es algo que emerge de la Biblia misma. O sea, cualquiera de nosotros está en condiciones de defender la doctrina de que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Creo que en esto acordamos todos, ninguno de nosotros va a apostar a una salvación por obras. Absolutamente negada en las escrituras está la posibilidad de que el ser humano se salve por lo que hace. De hecho, el ser humano por lo que hace se condena. Leemos en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 20, que la escritura en los libros es de las obras, y dice que los seres humanos que fueron a ese juicio, a ese día del juicio, fueron condenados por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, lo único que hay escrito en los libros de obras delante de Dios son obras malas, obras que carecen de calidad para presentarse como buenas delante de Dios. Por lo tanto, la inutilidad ante el hecho de la salvación del ser humano es patente a lo largo de toda la Biblia. Esa inutilidad patente era conocida por Dios ¿desde cuándo? A ver, Carlos, ¿desde cuándo Dios sabía que el ser humano era inútil para salvarse? Desde antes de la fundación, es decir, en la presencia de él estaba presente este plan. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo puedo explicar que Dios sabe de antemano que yo iba a ser pecador inútil para salvarme? No tengo una respuesta. ¿A alguien se le ocurre una explicación? Por la presciencia, él ya sabe todo. Ese es el elemento que nosotros hemos definido, ¿no? Pero ¿cómo lo explico? Por la soberanía. Por la soberanía. No hablo de soberanía, hablo de cómo puedo explicar que Dios conoce algo que va a pasar antes de que pase. Porque ya tiene un plan para nosotros, destinado. El plan, sí, pero el plan, yo puedo tener un plan para mi hija también, pero no sé lo que va a pasar. Yo diseño un futuro, de hecho todos nosotros diseñamos un futuro, desde un presente alumbrado por un futuro. Esto es lo que le dije a Carlos la semana pasada, que es la teología agustiniana del tiempo, ¿no? Dice San Agustín que nosotros vivimos en el presente, con una esperanza presente de un futuro que todavía no llegó, y con una memoria de un tiempo que ya pasó, pero la memoria es presente. Nosotros estamos en el presente. Ahora, Dios, en su enormidad, en su majestad, en su grandeza, la
conciencia del presente, del pasado y del futuro está en Él. A eso se le ha dado en llamar la omnisciencia. Sabe todo, lo que pasó, lo que pasará. Pero no lo sabe en un sentido hipotético. Lo sabe a Pablo, ciencias... Sí, Carlos. ¿no era lo que vos decías de futurible? Ese es un intento de explicación de la presencia de Dios, de que Dios conoce todos los caminos posibles. Decía Fernando, todos los universos, ¿cómo era? Todos los universos paralelos, era algo de eso. Sí. Los universos paralelos que iban surgiendo, que yo después me quedé rebobinando, porque vieron cómo son estas cosas que uno después a las 2 de la mañana se despierta diciendo, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Nosotros no podemos tomar múltiples decisiones, de modo que no hay universos paralelos. Hay una sola línea temporal. Lo que pueden haber son hipótesis, pero no conocimiento cierto. Después, si quieren, nos ponemos a discutir ahí, hablemos sin saber, ¿no? Estas cosas que nos encantan a los argentinos. Pero en Dios, el conocimiento es cierto. O sea, Dios conoce ciertamente lo que va a pasar. Por eso hay una habilidad dada por Dios a algunas personas en el pasado que era el don de la profecía. El don de la profecía que era simplemente la revelación de un futuro que no había llegado, pero que se daba con un acierto, con una realidad, con una veracidad de hecho consumado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús comienza su oración en Juan capítulo 17? Dice, Padre, te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿El Señor Jesús en esa oración ya había ido a la cruz? No, pero Él ora, he acabado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que acabó si todavía no fue a la cruz? Es que el Señor Jesús estaba hablando desde la presciencia. Él ya había terminado en su conocimiento, ya estaba cumplido el pacto, la obra, la cruz. Sin embargo, no se había concretado en la realidad aún, pero era cierta. Las promesas del Señor, de Dios, son en Él sí y amén. ¿Qué significa esa? Son para nosotros ciertísimas. Si Dios lo promete, es porque lo cumple. Si Dios lo pronostica, es porque se va a cumplir. Ahora tuvimos un problema la semana pasada en la definición completa de salvación. Porque cuando hablamos de salvación, yo no hablo por facetas de la salvación, sino que hablo de todo el plan de Dios para llevar al ser humano de el estado de iniquidad, de pecado, de perdición, a colocarlo en el estado de gloria. Ese pasaje entre un estado caído, perdido, y el otro estado glorioso es la salvación del Señor. ¿Nosotros ya somos salvos? A ver, Pedro, ¿nosotros ya somos salvos? Sí, pero si me hubiera respondido no, no sería incorrecto. ¿Por qué? Porque falta concretarse nuestra salvación. Somos salvos en la confianza de la promesa de Dios, ¿verdad? Pero hasta que no estemos en el cielo, no somos salvos. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Ya somos salvos, no se alarmen, ¿sí? No estoy cambiando de doctrina ni nada de eso. Somos salvos, pero nuestra salvación todavía no está terminada. Falta para completarse. Ese faltante
ese presente aún no cumplido es nuestra esperanza. Nosotros antes de ayer nos sentamos ante una mesa y dimos gracias a Dios porque nos vamos a ir al cielo. ¿Y de dónde salió que te vas a ir al cielo? Y le creo a Dios. Le creo a Dios. Bueno, pero vos no sabés si vas a ir al cielo o no. Todavía no fui, pero voy a ir. Y por más que haya gente que trate de sacudir esa fe, es como adentro nuestro hay algo que se resiste de manera victoriosa a la duda, ¿sí? Pero esa victoria de la fe en nosotros ha ido creciendo. O no me digan que ustedes cuando aceptaron al Señor, no aceptaron al Señor unas 25, 27 veces, por las dudas, ¿no? Y uno oraba de vuelta por la duda. Y uno, Señor, no me quiero ir al... Había un miedo al infierno tan intenso que si lo hice mal, si oré mal, si le erró la maestra de la escuela dominical, si me olvidé de decir en el nombre del Señor Jesús, si volví a pecar, y la duda nos atacaba hasta que llegó una época en la cual la duda se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué el diablo dejó de disparar dudas? Porque nos hicimos fuertes en la fe, y esa fuerza en la fe fue progresiva. La santificación de la cual nos habló Luis hace un rato es progresiva, aunque ya somos santos. Ahora, somos salvos. Esto es una definición bíblica. Somos salvos, pero ese somos presente le falta el cumplimiento en el tiempo. Y ahí es donde se nos dan las ramas cuando hablamos del futuro en el pasado eterno de Dios. ¿Cómo comprendo el plan eterno de Dios de salvar a la humanidad antes de la fundación del mundo? Porque eso es lo que la Biblia nos dice. Acordémonos en 2 Timoteo 1:9 que el Señor esta salvación está en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús como Salvador, dice Pedro, un cordero que fue elegido antes que el mundo fuese. Y ese antes que el mundo fuese llevó a elucubrar, a idear explicaciones, ordenamientos de cómo Dios salva al ser humano. Y ahí es donde vamos a tener el centro de la disputa soteriológica a lo largo de los... Carlitos, vos, Carlos, cada 10 minutos levantá la mano así yo me tomo un trago de café. Abrí el micrófono, si no, no te escucho. Me vino a la mente que el otro día cuando vos hablaste, lo ejemplificaste con la máquina en la que entraba el más vil pecador y salía el salvado. Con lo cual, de alguna manera... ¿Cómo? Sí, exacto. Glorificado. Pero me refiero, en este caso, ¿no sale salvado? Claro, el tema es si nosotros ya salimos de la máquina. ¿Vos qué opinás? La máquina es la salvación. Sí, ¿y ya salimos de la salvación? Yo entiendo que sí. ¿Ah, sí? ¿Todos opinan que sí? Yo pienso que no. Porque la salvación se acaba en el cielo. Y en el cielo yo no estoy todavía. Pienso Pero, que todavía a ver, estamos dentro de la máquina. En la idea divina ya somos salvos. ¿Cuándo Dios nos vio en el cielo? ¿Antes de la fundación del mundo? Acá es donde nuestra limitación naufraga contra la grandeza de Dios. Perdón, hay un texto
Pablo, que por ahí Sí. sirve. En 1 Pedro 1:9 dice que, bueno, nuestra fe va a ser probada, y después dice, vamos a obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El final de la fe. Claro, lo vamos a obtener la salvación de nuestras almas. Entonces ahí lo está planteando como algo futuro que se va a concretar, y la certeza que se va a concretar es que nuestra fe va a ser probada y va a estar bien, ¿no? Pero Totalmente. Lo va a futuro. Para De esto, hecho, ¿se acuerdan cuando el texto ese que dice la salvación que se os traerá cuando Cristo sea manifestado? A ver, ya se lo busco al tiro. La salvación que se os traerá. Paren, que estoy en la NBI. Esa no va a funcionar. mientras buscas, Pablo, yo Sí. pregunto si de pronto el tema de la salvación no está íntimamente ligado con lo que antes, en la lección de Luis, no tenemos una salvación posicional ya garantizada. Sí, pero lo que estamos tratando de acá de mostrar es que hay una realidad ciertísima, anclada en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Esa presencia atemporal, Dios sabe, ¿bien? Lleva un desarrollo en el tiempo, que es temporal, valga la tautología, ¿no? Lo temporal se desarrolla en el tiempo. La salvación de Dios todavía no ha terminado de ejecutarse, ¿bien? Pero no hay posibilidad de que no se ejecute. A ver si vamos por ahí. Esa es nuestra fe. Descansamos en que el final es tan cierto como el principio. ¿Habló? ¿Quién me habló? No, José Luis, estoy acá. Sí. Apocalipsis 13:10, cuando habla del libro de la vida del Cordero, Sí. inmolado antes de los tiempos. Sí. No habla de lo mismo. El Señor murió en la cruz en el año 33 o en el año que sea. Sí. Apocalipsis dice inmolado previamente. Claro, iba a pasar. Sí, y fíjense que el título todavía es peor, la traducción de la 60, dice sacrificado desde la creación del mundo. Obviamente estamos entendiendo este sacrificado desde, no como un sacrificio continuo, sino que en el plan de Dios, en la mente de Dios, ya Cristo estaba ofrecido. Hay un símil de esto en Abraham e Isaac. ¿Se acuerdan cuando en Hebreos se nos habla de Abraham y dice que él confiaba en que Dios, ¿qué podía hacer? Resucitarlo. Con Isaac dice que aún de los muertos, en su corazón, Abraham ya lo veía muerto a Isaac. ¿Por qué? Él no conocía el futuro, Dios sí. Dice, si Dios pidió que lo mate, muere. Ahora, en su corazón la confianza en Dios era tan grande que la promesa no se obnubiló por el hecho de que no hubiera heredero. Él confiaba en que aún de entre los muertos el Señor podría levantarle herederos, y ahí hablaba de Isaac. Ahora, ¿cuál es el problema aquí que se nos presenta? El problema que se nos presenta tiene que ver con qué lugar tiene
En esta salvación, una palabrita que vamos a repetir mucho en este curso, y es la elección de Dios. Nosotros leemos en Pedro que Pedro le escribe a los elegidos. A los elegidos. Pablo escribe en Romanos que a los que escogió. Llamó, predestinó, santificó, glorificó, etcétera, etcétera. Y hubo un hombre en el siglo XVII, que se llamó Italo Calvino, que hizo una teología sistemática, él, muy polenta para un hombre que llevaba un año de haber creído en Cristo, no más, pero con un conocimiento impresionante, una mente brillante realmente. Y él puso el foco en la soberanía divina con este pensamiento. Dios sabía que todos estaban bajo pecado. Entonces, de entre todos los que estaban bajo pecado, eligió a algunos para salvarlos. ¿De acuerdo? No les pido que estén de acuerdo conmigo. Les pregunto si entienden lo que estoy diciendo. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? En la eternidad pasada, Dios armó un plan para salvar a algunos pecadores. ¿Ok? Bueno. Yo les pedí que lean una página del manual donde hay una cita muy extensa, por otro lado. Cuando uno ve citas muy extensas es que el predicador quiere decir lo que está citando, pero no quiere que le digan que él lo dice. Eso lo hacemos todos, no se preocupen. Eso se llama apelación a la autoridad, ¿sí? Es un recurso argumentativo muy usado. Yo cuando ustedes vean los programas de televisión y no hay entrevista en la cual no salga los expertos dicen la OMS o Bucina y Asociados. Cuando yo quiero aludir a autoridad, digo, no, pero Fernando dijo que era así, entonces, listo. Si Fernando lo dijo y es autoridad para mí, es así. Acá el escritor del manual, que es Eduardo Cartea, cita a su primo, por otro lado, Samuel Pérez Millos, que escribe lo siguiente. No sé, todos encontraron la página de la cual estoy hablando, ¿no? 700 y Chirola era, pero no me acuerdo cuál es. 783. Ahí está, 783. La salvación del hombre descansa en el decreto divino que se estableció antes de la creación. ¿Qué está diciendo acá Pérez Millo? Que hay un decreto de Dios, una declaración, una realidad, un consejo, algo fijo que Dios dice antes de la salvación del mundo respecto de la salvación. Antes de la creación del mundo respecto de la salvación. Y cita 2 Timoteo 1:9. Cuando uno va a 2 Timoteo 1:9, realmente dice eso. ¿Sí? 2 Timoteo 1:9 dice que nos concedió ese favor en Cristo Jesús desde el comienzo del tiempo. Y dale con la NBI. Discúlpenme, ahí está RBA. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Coincidimos con que nuestra salvación está asegurada desde antes de la creación. Creo que todos coincidimos porque es lo que dice el texto bíblico con claridad. Sigo la lectura. El designio eterno, esta es otra palabra que se utiliza como sinónimo de decreto, designio, ¿sí? El designio eterno estableció quién realizaría la obra de la salvación. 1 Pedro 1, 18 al 20. Acá volvemos a hablar del Señor Jesús,
como un cordero, elegido antes de la fundación. ¿Estamos de acuerdo con que el plan de Dios contemplaba al Salvador antes de la fundación del mundo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sigue. La Biblia enseña enfáticamente que la salvación es de Dios. Creo que con esto estamos todos de acuerdo. Si el hombre no se puede salvar, la única opción de salvación tiene que venir de alguien externo al ser humano, y el alguien externo al ser humano es Dios. Vamos bien hasta acá. La palabra clave aquí es propósito. La salvación es el resultado del propósito de Dios establecido antes de la creación y por tanto antes de la caída. La decisión salvífica es anterior y está más allá de la historia. Hasta acá vamos bien. Es lo que coincidimos desde la fe bíblica. Ahora, ¿dónde se arma el problema? Versículo. Dice, sigo la lectura. Aquí aparece vinculado con el llamado divino. Por tanto, se trata siempre de la libre y primordial decisión salvífica de Dios. Y acá es donde empezamos a ver muy cerca la banquina. Noten que acá el autor, no inocentemente, empieza a enfatizar que en esa eternidad pasada, donde no había ser humano, porque todavía no había sido creado, hay una libre, y en esto coincidimos, Dios es un ser libre, y primordial decisión salvífica de Dios. Dios decide salvar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dios decide. Él tiene que poner en marcha una voluntad para salvar al ser humano. Vamos hasta acá. Sigo. De otro modo, o dicho de otra forma, el propósito de Dios es para salvación de aquellos a quienes llama. Y acá nos fuimos a la banquina. Acá es donde emerge el calvinismo de Samuel Pérez Millo y por ósmosis de Eduardo Cartea Millos. Dice este hombre que el propósito de Dios es para salvación de aquellos a quienes llama. Y acá voy a tener que distinguir el llamado de Dios de la salvación de Dios. Porque según este escrito, todos los llamados son salvos. Y lo que yo leo en la escritura es lo opuesto. Todos los salvos son llamados. No sé si entienden la distinción. Dios no salva a todos los que llama, pero llama a todos los que salva. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que es llamada y no acude. Hay muchos llamados. De hecho, el Señor le dice a Israel, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Se acuerdan la palabra sobre Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no? ¿Y qué dice ahí la palabra? Y no quisiste. Ahora, ¿qué plantea Calvino en su teología sistemática? Él dice que el llamado de Dios es irresistible. Que cuando Dios llama, la gracia en ese llamado se torna irresistible. El ser humano muerto en pecado no puede resistir la
luz iluminadora y salvadora del Espíritu de Dios. Tenemos que comenzar a pensar de que Dios nos llama a todos. No, eso es lo que está implícito en Calvino. Si el llamado es eficaz, que es lo que dice Calvino, todos los llamados son salvados. ¿A qué me refiero con llamado eficaz? Un llamado eficaz es un llamado que cumple su misión de que el llamado reciba. ¿De acuerdo? Porque ¿a qué llama Dios? A ver, vamos a simplificar. ¿A qué nos llama Dios? Dios nunca llama para un aspecto informativo. A Dejar santificación. el camino. Dios llama a creer. Dios llama a aceptar. Dios llama a la voluntad. Nunca llama para que el ser humano se informe. De hecho, hay metáforas preciosas en ese sentido. Incluso Jonás mismo, con todo lo que era Jonás, en cómo Dios obra con Nínive, se ve la misericordia de Dios. Porque miren que en el llamado de Jonás no había nada de oferta de salvación para Nínive. Jonás tendría que haber estado chocho con el mensaje que predicaba. ¿Cuál era el mensaje que Dios le dio a Jonás? De aquí a 30 días, Nínive caput. ¿Qué hay ahí? Acéptenme, créanme, cambien. Nada. Pero Jonás dice en el último capítulo, en el 4, yo sabía. Yo por eso no quería venir, porque sabía que vos los ibas a perdonar. Miren cómo Jonás conocía al Dios de quien estamos hablando. Un Dios que ante la acción voluntaria de los ninivitas, perdón. Ahora, sigue el texto de Pérez Millo. Sí, ahí viene lo más difícil, ¿eh? Y ahora viene. De otro modo, el propósito de Dios es para salvación de aquellos a quienes llama. Dios no llama a aquellos que sabe que van a responder a su llamado. No salva a aquellos que Él sabe que aceptarán por la fe a Cristo en el decurso de la historia. Dios llama para que respondan al llamado. Y acá tenemos una de las partes más explícitas, y me alegra que sean explícitos en lo que dicen, porque a veces esto hay que sacarlo, entresacarlo de algunos razonamientos oscuros, de que el ser humano es salvado por Dios, aún sin mediar voluntad alguna de Él. Noten que dice que Él no llama a los que Él sabe que van a responder, sino que llama para que respondan. En el curso de la materia vamos a ir viendo algunos giros lógicos muy complejos. Y yo les invito a que cuando vean que algo no cierra, me frenen, pregunten, vuelvan a leer, vuelvan a preguntarle a la Biblia qué quiere decir. Porque ahí recién vamos a tener la certeza total de lo que estamos hablando. Sigo la lectura porque necesito llegar al punto donde hace crisis esta manera de ver la salvación. Voy a pasar al cuarto párrafo. Esto siempre sin renunciar a la responsabilidad del hombre. Noten cómo de repente aparece el libre albedrío, la responsabilidad, como una parte activa, ¿sí? Como una parte necesaria, y que sin embargo acabamos de ver que es Dios
el que de una manera, y yo les digo mi mirada, esto es personal, Pablo Busina, el calvinismo presenta un ser humano que simplemente es movido como un títere por Dios. Esa es mi percepción lógica también, a partir de los pasos lógicos del calvinismo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto que acabamos de leer? Dice más abajo, en la misma cita, por un lado está la potencialidad capaz de salvar al más perdido de los hombres, que llama a todos a la fe, lo que teológicamente suele llamarse la libre gracia, y citan Juan 3:16. Por otro está el de la elección para salvación, en la que está involucrado el llamado de Dios determinada ya desde antes de la constitución del mundo. ¿Qué está diciendo en criollo Pérez Millo? Hay un aviso generalizado a todo el mundo que si entendemos correctamente el Evangelio, y creo que lo entendemos correctamente, es la base de la condenación, ¿sí? Porque Juan capítulo 3 dice claramente que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Esta es la No. No. ¿Qué? Te preguntó la cita, hermano. Juan capítulo 3. Esta es la condenación, creo que 17, 18, por ahí, no, me lo estoy citando de memoria. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué se condena a la gente? Porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense. No, ¿Quién? Carlos. Una de las frases que no alcanzo a comprender, voy a retroceder un poquito en el párrafo anterior. Dice, Dios no llama a aquellos que Él sabe que van a responder a su llamado. ¿Es un contrasentido esto? No, porque tenés que terminar la frase. Y lo que pasa es que me estoy adelantando 2 clases, pero bueno, ya que insistí, lo voy a... A Calvino surgió alguien que le respondió, que se llamó Arminio, ¿sí? De ahí viene el arminianismo, que el año pasado alguno de ustedes tuvo que investigar en qué consistía el arminianismo, ¿sí? Y Arminio decía que el ser humano tiene la capacidad de responderle a Dios. Que si bien está en pecado y en condenación, no es inhábil para responder al llamado divino. ¿De acuerdo? Te interrumpo un momentito. Dale. Pasemos al otro párrafo de adelante de la página 784. Es necesario entender bien que el hombre no se salva por saberse perdido, se salva cuando se siente perdido. Y seguí porque te faltó lo peor. Este sentimiento en la intimidad del alma es una operación que el espíritu produce para quienes son llamados. Uh-huh. Y acá es donde se nos cayó Calvino. Cayó con Y, ¿sí? No, a Lutero. ¿Por qué? Porque aquí lo que está diciendo, y esto lo vamos a ver cuando veamos el amiraldismo, que es, bueno, no importa, ya lo vamos a ver, que la regeneración precede a la fe. O sea que para que el hombre crea, Dios le tiene que dar la capacidad de creer. ¿Y a quiénes le da la capacidad de creer? A los elegidos, a los llamados, a los predestinados. Se lo voy a decir de la manera más cruda.
aunque los calvinistas van a negar esto absolutamente. Dios, pudiendo salvar a todo el que crea, elige salvar a algunos. Y en esos algunos opera de manera irresistible. Eso está en los institutos de la fe cristiana bajo el título La gracia irresistible. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te llama, no hay resistencia posible. Y ese llamado de Dios da vida, según el calvinismo, da fe, habilita a creer. Y ellos ahí meten el texto de Juan capítulo 16, con el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Recuerdan el texto ese? ¿Por qué estoy diciendo todo esto y lo voy a volver a decir en 2 clases más? Porque si yo pienso en un Dios de esta manera, me va a traer aparejado un Salvador para los elegidos. Una obra de cruz para los elegidos. Una sustitución, una redención, una expiación limitada a los elegidos. ¿Por qué Cristo moriría por todo el mundo si iba a salvar solo a los elegidos? ¿Por qué Cristo pagaría por los pecados de todo el mundo si los únicos que iban a ser salvos son los elegidos? Y esa idea de la redención limitada, de la sustitución limitada, es la que nos toca hoy, en la clase de hoy, porque hoy nos toca hablar de el Salvador, Cristo. Y cuando hablamos del Salvador es importantísimo que delimitemos algunas cuestiones, y tengo que empezar antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Hijo fue puesto como nuestro Salvador. Vamos a 1 Pedro, primera carta de Pedro. Pablo, por lo que entiendo y por lo que veo, ¿me escuchás? Sí. Por supuesto, atentamente. No, está bien. Por lo que veo, hay dos verdades paralelas, que es la soberanía de Dios por elección y la responsabilidad humana de creer en Cristo. Hay dos verdades que no las podemos, no pueden armonizarse entre ellas, pero son verdades las dos. Y tenemos que creer las dos verdades. La soberanía de Dios de ante la fundación del mundo para con nosotros, y la responsabilidad del hombre cuando Dios te llama y te trae, te hace sentir pecador y te hace ver tu pecado. Veo dos verdades que están ahí y tengo que creer las dos verdades, porque lo dice la palabra. Dame 2 clases y te voy a mostrar, como diría Perón, la tercera vía. Bueno. Hay otra manera de... a ver, ayúdame, Fernando. De compatibilizar la soberanía divina, electiva, con el libre albedrío humano. Juan 3:16. Son 2 palabras. Claro, pero Cristo. fíjate que en Juan 3, antes le habla a Nicodemo, Cristo le presenta la deidad para ser salvo por espíritu, y después le presenta a Nicodemo, le dice, tenés que creer. Y ahí le presenta las dos verdades. A Nicodemo le presenta las dos verdades. La de nacer espiritualmente, que viene de Dios, y ahora vos tenés que creer. El que cree, solamente creer, bueno, ahí hay dos verdades que veo
en estos pasajes, cuando le habla a Nicodemo, Cristo le presenta la deidad espiritual que viene de Dios y después le presenta la responsabilidad del que tiene que creer, solamente creer para ser salvo. Ahí veo esas dos. Eso es lo que cita aquí Pérez Millo, ¿sí? Él habla esto, de que hay que compatibilizar esas dos cosas. También. Dice al final, no procuremos reconciliar nosotros estas dos verdades por medios humanos. Eso me parece un tirar la pelota fuera digno de mejores causas. ¿Cómo no voy a procurar reconciliar esas dos? ¿Cómo no lo voy a hacer? Obviamente, y de hecho, ya está hecho en la Escritura, y por eso quiero que me des unas 2 semanitas para que yo te ofrezca una alternativa compatible con la Escritura. Ahora dice 1 Pedro, paren que vuelvo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí estamos hablando, y vamos a comenzar el tema de hoy, de la persona del Salvador. O sea, a través de quién el Señor nos provee la salvación. Yo por ahí voy a decir mucho el Señor. Cuando hablo del Señor, en general en el Antiguo Testamento, el Señor es Dios, ¿de acuerdo? Y en el Nuevo Testamento el Señor es el Señor Jesús. Pero ustedes, cuando algo les suene raro, denme el crédito de que estoy citando indistintamente. Cuando quiera precisar, voy a decir el Padre y el Hijo. Así, ahí dividimos categorías. Pero cuando diga el Señor, estoy hablando de Dios trino, ¿sí? Dios provee la salvación, una salvación, insisto, planificada desde antes de la fundación del mundo. Y en esa planificación incluye la designación de un Salvador. Acá el título de la lección es el medio de la salvación. Fíjense lo que dice el versículo 21. Dice, mediante el cual creéis en Dios. ¿Qué hizo este Salvador? ¿Qué hizo este Salvador? Este Salvador lo que hace es acercar, unir los dos polos irreconciliables, el ser humano y Dios, y Él se pone en el medio. Por eso le llamamos amorosamente nuestro abogado, ¿sí? El abogado es el que se pone en el medio, el que o el mediador, el que está en el medio entre dos partes, reconciliándolas. Este Jesucristo, en quien nosotros hemos creído, tiene un origen divino, es eterno. Ahí tenemos algunos textos para buscar, no hace falta, pero en Juan 8:58 el Señor mismo reclama preexistencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. En Isaías 9:6, Dios dice que uno de los nombres que se le dan al Mesías es Dios eterno.
¿Cómo le voy a decir Dios eterno a un ser creado, como alegan los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesús fue creado. Y entonces no es eterno. Sin embargo, la Escritura claramente apunta a la eternidad del Señor Jesús. Fíjense en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, el que lo encuentre y lo quiera leer. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo. Y si todo fue creado por medio de él, inmediatamente queda fuera él mismo. O sea, si todo fue creado por medio de él no tuvo creación. Esto es una regla de lógica. Es igual que la sujeción de 1 Corintios. Claramente se actúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Usa reglas de la lógica. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, tiene origen, pero tiene origen no su deidad, tiene origen su humanidad. ¿Cuándo se origina la humanidad de nuestro Salvador? Cuando el Espíritu Santo toma a María y pone en ella este santo ser. ¿Sí? Este santo ser. El Salmo ya pronostica cuando el Señor dice, has abierto mis oídos y me preparaste un cuerpo. ¿Me preparaste un cuerpo para qué? Me preparaste un cuerpo porque tengo que compartir la naturaleza de aquellos a quienes voy a salvar. El Señor Jesús, eterno, Dios eterno, se encarnó, se metió, se comprimió, se veló, se humilló. Pongan ahí todas las acciones en las cuales la divinidad, que supera todo entendimiento, se humilló hasta tomar la forma de un embrión humano. En el vientre de María, el Señor Jesús, ¿era Dios? Sí, ¿no? En el pesebre de Belén, ¿era Dios? Sí, era Dios. Sí, claro que sí. En la cruz, ¿era Dios? Sí, también. Sí, era Dios. Esa deidad indiscutible. Y de hecho, vamos acá a oponernos firmemente al arrianismo, a los unitarios y a otras religiones que apuntan a un Jesús humano, no divino. Estamos absolutamente opuestos a esa teología unitaria. Esa humanidad y esa divinidad en Cristo se congenian, se compatibilizan con una palabra media rara que nos explicó José Luis el año pasado. A ver quién la recuerda. Y si no, le vamos a pedir a José Luis que nos la recuerde. Esa unión de las dos naturalezas. Hipostática, hipostática. Va por ahí. Hipostática. Hipostática. La unión hipostática que plantea que el Señor Jesús tiene dos naturalezas, pero una sola ¿qué? A ver, Marcela. Dos naturalezas, pero una sola. Eterna, que es la... No, eterna. No recuerdo. Sí, una de ellas es eterna, obviamente, la divina. Pero dos naturalezas y una ¿qué? A ver quién se acuerda.
Carlos, ¿Sustancia? Vivi, ¿Puede ser? ¿una qué? ¿Sustancia? No, Pero parece. empieza con per y Es termina una con zona. No sé. Félix. Sí. Persona. Muy, pero yo tengo alumnos que son realmente dotados. Muy bien. Una sola persona. El Señor Jesús no tenía dos personas adentro. Era una persona novedosa para la creación que compartía dos naturalezas. Dios, hombre. Por eso es tan crucial para nosotros el texto de 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Miren, yo cada domingo que vuelvo a recordar esto me quedo otra vez mudo. ¿Cómo hizo? Y aún más que cómo hizo, ¿por qué? ¿Por qué? Y volvemos a la eternidad pasada y decimos que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, tenemos en el Antiguo Testamento algunas manifestaciones de este Salvador. Se les conoce como teofanías. O también algunos le dicen cristofanías, es lo mismo. Es la aparición en el Antiguo Testamento de este Salvador que iba a venir luego en forma humana. Estas apariciones en el Antiguo Testamento, por lo menos tenemos la noción clara de dos. Una bajo el nombre de el ángel de Jehová. Cada vez que ustedes en la Escritura lean el ángel de Jehová, es una referencia al Señor Jesucristo pre-encarnación, antes de la encarnación. A ver, busquemos, por ejemplo, Génesis 22:1. A ver, Lía, ¿lo tenés ahí? ¿Tenés una Biblia? Génesis 22:1. Y le voy a pedir a Marcela buscar Jueces 13:3. ¿Qué dice Génesis 22:1? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Para que está mal. ¿Sigo? Eso. No sigas, pero está mal. Génesis 22:1. Sí, no, está bien lo que leíste, pero no, 11, perdón. 22, me faltó un 1 en la cita. 22:11. Ahora sí, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y lee el 12 también. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense que acá el ángel de Jehová dice, no me rehusaste. ¿A quién se está refiriendo Abraham cuando va a ofrecer a Isaac? ¿A quién se lo ofrece? Al Señor Jesús. A Dios. O sea, el Señor, dice el 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, toma tu hijo y ofrécelo en holocausto. O sea, ¿quién le pidió a Abraham a Isaac? El que se lo pidió es Dios. Pero en acá, el texto 12 dice, el ángel de Jehová le dice, no me. ¿Se dan cuenta cómo el ángel de Jehová y Dios son una referencia a la misma persona?
pero están claramente distinguidos. Dios y el ángel de Dios o el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que es divino es el Señor Jesús, que está manifestado en el Antiguo Testamento. Esto ya lo vieron el año pasado. Yo sé que todo esto que les estoy diciendo ustedes ya lo saben, pero déjenme seguir el argumento, ¿sí? ¿Qué dice Jueces? A ver, Marce. Dice sí, era 13:3, ¿verdad? 13:3. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y léete el 22, por favor. Bueno. Y le dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque... Manaos no, Manoa. Manoa, perdón. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿A quién vio Manoa y su mujer? ¿Qué dice el texto 22? A Dios. A Dios. ¿Y qué dice el texto 3? El ángel. El ángel. ¿Se dan cuenta? O sea, claramente podemos, vamos con estos dos, pero hay muchos más. Claramente podemos entender que cuando habla el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a una persona divina, ¿sí? Y la única persona divina distinguida de Dios es el Señor Jesús. Ahí tenemos una teofanía, una cristofanía. Ahora, también lo vemos con forma humana. ¿Se acuerdan cuando Abraham está conversando con los tres extraños, estos que vienen? Capítulo 18 de Génesis. ¿Lo leo? Dale. Después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Fíjense que acá, hasta ahí nomás, dice que le apareció Jehová. Le apareció Jehová. ¿Bajo qué forma? Una persona. Un hombre. ¿Sí? Y para más énfasis, cuando se van los varones, versículo 16, los varones se levantaron de allí, dice el versículo 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cuántos hombres fueron a Sodoma? ¿Cuántos ángeles? 2. ¿Se acuerdan que Lot recibió 2 visitantes? ¿El tercero dónde estaba? Estaba con Abraham. ¿Y quién era? Estaba aún delante de Jehová. O sea, otra vez una aparición y, por lo que podemos entender, un cuerpo físico, porque de hecho dice la Escritura que Abraham les preparó un asado y supongo que comieron, o sea, no hay ningún indicio de que haya parecido una especie de fantasma o de algo así esotérico, qué sé yo. Pero tenemos a una divinidad, al Señor, en una demostración, en un anticipo de ese día cuando iba a tomar la naturaleza humana. Hay testimonios en la Biblia de la deidad de Cristo, ¿sí? La Escritura da testimonio, él mismo da testimonio, las obras dan testimonio, esto lo pueden buscar todo en el manual. Pero me interesa ir al tercer punto, que son las prerrogativas del Señor Jesús. ¿Qué es una prerrogativa? Es una cualidad inalienable, una
característica que si la tenés, sos. Estos se llaman prerrogativas. Por ejemplo, tenemos prerrogativas en el Señor Jesús, que solo las puede tener si es Dios. Fijémonos, a ver, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Quién es, Lía o Juana, la de la derecha? Sí, vos, ¿quién sos? Juana. Juana, dale, vos buscate Mateo 28, 18. Viviana, busca Marcos 2, 8. Susana, busca Mateo 18, 20. Meli, busca Hebreos 1, 1 y 2. Y a ver, ¿quién más está por ahí? Fernando, busca Mateo 9, 6. Y Félix, busca Marcos 2, 1. Fíjense. Mateo 11. ¿Quién me está preguntando? La primera. Mateo 28, 18. ¿Lo tenés? Sí. Meta. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene acá el Hijo Jesús? Toda potestad. Toda potestad. Todo poder. Todo poder. ¿Qué ser puede tener la suma del poder? Solo Dios. Solo Dios. Y es una suma del poder que no es nueva en él, pero que fue resignada. Acordémonos que cuando el Señor Jesús baja a la tierra, resigna el uso, la atribución, la exhibición de sus prerrogativas. Tal es así que ninguna obra hizo por voluntad propia mientras estuvo en la tierra. Eran en concomitancia con el Padre. Hacía la voluntad del Padre. Esa sujeción fue voluntaria. No fue una sujeción, no fue una devolución novedosa esta toda potestad. Simplemente fue volver a lo que antes tenía. Ahora el Padre vuelve a poner en sus manos lo que siempre tuvo, toda potestad, pero a la cual había él resignado en su humillación. O sea que este Señor Jesús es a ver, ¿cómo terminamos la palabrita? ¿Qué? Potente. Omnipotente. Y esa es una atribución que solo corresponde a Dios. Marcos 2.8, ¿qué dice? ¿Quién lo tenía? Yo, Marcos 2.8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué significa cavilar? Esta frase de la Como Reina tejer. Valera. Como tejer. Como tejer. No, cavilar, ¿qué es cavilar? Dudar. ¿Sí? Cavilar es dudar. Como que estaban malos pensamientos, me parecía a mí. Bueno, no sé. No era así. Ellos pensaban, pero ¿qué dice el texto? ¿Que el Señor qué? Los escuchaba, los veía, él lo estaba como lo que es el texto, Vivi, el texto. Conociendo Jesús en su espíritu. Ahí está. Conocía. Conociendo, claro. Conociendo. ¿Qué conocía? Los pensamientos. ¿Sí? Y esto, en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan todos el texto?
todavía está, ¿se acuerdan el texto? Todavía no salió la palabra de mi boca y tú la sabes toda. ¿Y de quién está hablando el salmista ahí? De Dios. Y una prerrogativa de Dios es su omni. A ver, acá ya no va a ser que lo puede todo, sino que lo... Omnisciencia. Omnisciencia, que lo sabe todo. Y acá está hablando del Señor Jesús. Mateo 18:20, ¿qué dice? Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ajá. El domingo pasado, ¿quién tuvo reunión? A ver, levante la mano, ¿quién tuvo alguna reunión de chat? De algo. Todos, bien. ¿Quién tuvo reunión a las 20? Muy bien. Ahora, Fernando estuvo en un lugar. Vivi estuvo en otro y yo estuve en otro. ¿En cuál de los tres estuvo el Señor? En todos. ¿Y por qué? Porque es omnipresente. Porque es omnipresente. Y ahí tenemos otra prerrogativa de la divinidad. Solo Dios puede estar en todo lugar. Otra prerrogativa que el Señor Jesús veló mientras estuvo en la tierra. Mientras estuvo en la tierra, Él estuvo en un lugar a la vez. Pero no era que no podía estar, es que Él eligió no estar. No sé si me comprenden lo que estoy diciendo. Todo esto apunta a la deidad de Cristo. En Hebreos 1, 1 y 2, ¿qué dice? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que otra vez aludimos a la eternidad, un ser eterno, creador de todo, y en esa eternidad obviamente hay una prerrogativa divina. Y finalmente, la que más nos gusta a nosotros, la prerrogativa más hermosa para la humanidad perdida. Mateo 9:6, ¿qué dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y Marcos 2:1? Marcos 2:1. No, para que está mal. 2:5, por favor. 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense que hay una prerrogativa acá. ¿Cuál es? El Perdonar. Señor Jesús puede perdonar pecados. Los fariseos, los saduceos, los escribas, empezaron a decir, este blasfema. ¿Quién perdona pecados sino Dios? Y el Señor les responde, ¿y qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o curarlo? Y si era un chante iba a decir que era más fácil curarlo, porque era más fácil perdonarlo. ¿Por qué? Porque perdonar no lo ve nadie. En cambio, curarlo había que curarlo y lo que tenían que ver todos. Entonces dijo, bueno, para que vean que lo invisible lo puedo hacer, voy a hacerlo visible. Levántate y andate. Y se levantó. Y anduvo. Y entonces, si puede hacerlo fácil, si puede hacer lo que para nosotros es difícil, imposible, lo otro también. Prerrogativa de Dios. El Señor es una persona, y ahí hay una palabra medio rara, que es teantrópica. Teantrópica significa divino
humano. Teo es Dios y antropos es hombre, divino, humano. Y hay un dogma al respecto, hablando de la persona divino-humana del Señor. Una característica sui generis. Hay un solo ser que cumple esta especificación. Ni lo hubo antes, ni lo habrá después. Un solo ser que cumple esta condición de doble naturaleza, divina y humana, el Señor Jesucristo. Ahora, esa unión hipostática no significa que el Señor Jesús fue hombre primero y llegó a ser Dios. No, no, para nada. Eso lo dicen los mormones, por ejemplo. Los mormones hablan de una deificación del hombre. De hecho, ellos creen que nosotros cuando muramos, o cuando seamos lo que sea que ellos crean, van a ser hechos dioses. Y van a vivir en mundos como dioses de otros mundos. Un delirio importante. Les recomiendo el libro Fabricantes de Dioses. Es realmente muy ilustrador al respecto de esta doctrina errada. Pero el Señor Jesús en ningún momento se predica eso de él en la Escritura. De que él era un hombre y llegó a ser Dios. No, para nada. Él era un Dios. Era Dios que llegó a ser hombre encarnándose y tomando la naturaleza. Después, bueno, vamos a pasar por alto algunas cosas que ustedes las pueden buscar, los estados del Señor. Los oficios del Señor también los voy a dejar porque ya se me fue el tiempo y yo no quería que se me fuera tanto. Pero les voy a dejar de tarea un párrafo, un pedazo que hay ahí en el texto que habla sobre la sustitución del Señor Jesús a favor de la humanidad. ¿Sí? La sustitución es el ocupar el lugar del hombre perdido, sustitución que se efectuó, por supuesto, en la cruz, donde el Señor Jesús ocupó nuestro lugar, donde el Señor Jesús tomó nuestro lugar, donde el Señor Jesús fue, y acá viene el gran tipo del Señor Jesús, el sacrificio perfecto. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento está ilustrando, alumbrando, orientando la mirada a que algún día iba a haber un sacrificio de parte de Dios a favor de la humanidad perdida. Y está tipificado en múltiples textos del Antiguo Testamento. Desde los animalitos que murieron en el Edén para cubrir la desnudez de Adán y Eva, pasando por el ejemplo del carnero enredado en el zarzal que ocupó el lugar de Isaac, pasando por el corderito que fue muerto en la Pascua, salvando al primogénito de la familia, pasando por los miles y miles y miles de sacrificios que en el tabernáculo se ofrecieron para holocausto a Dios, y apuntando como en una vía ininterrumpida hasta el día en que Juan apunta con el dedo y dice: miren, acá está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo fue el sustituto. Cristo fue el sustituto de esa humanidad perdida ante la justicia, ante la ira, ante la condenación que nos tocaba. Él nos sustituyó, ocupó mi lugar. Gloria a Dios de que
en lugar mío murió otro. Gracias, Señor, de que ocupaste mi lugar en la cruz. Vamos a tomar esa lectura del manual y van a leer para ver qué discusión hay respecto al alcance de esa sustitución. Página 791. Sí, yo tengo el PDF, por eso necesito revisar. Y el punto Página 791. 91. Punto 26. Sí, señor, ahí está. Sí, ¿Por ahí quiénes está. murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Sí? Y van a buscar en ese pasaje, en este pasaje del texto del manual, qué discusiones hay al respecto. ¿Sí? ¿Qué teorías o qué propuestas o qué pensamientos hay al respecto? Por un lado, hay quienes hablan de una sustitución limitada. Y por el otro, hay quienes hablan de una sustitución ilimitada. Traten de definir por qué algunos apuestan a una o a otra y de cotejar con los textos bíblicos que cita acá el autor del manual para ver si podemos fundamentar bíblicamente por quiénes murió Cristo. Y con eso vamos a trabajar la semana que viene. Entonces, para resumir, la semana pasada vimos que hay alguien a quien salvar. También vimos que hay un Dios que desea salvar. Y hoy vimos que hay un medio para salvar. O, si quieren, hay un Salvador a través del cual Dios nos salva. ¿Quién salva? ¿Dios o el Señor Jesús? Es una discusión lógica, porque en realidad, si los dos son Dios, Dios me salva por medio de Jesucristo. Exacto, a través, por medio, mediante el Señor Jesucristo. Es lo que hablábamos el otro día con Susana. Cree en la cruz de Cristo. Sí, cree en Cristo, es una metonimia, cree en la cruz. Cree en la sangre de Cristo, cree en Cristo. Y si creo en Cristo, decía el texto de Timoteo, si creo en Cristo, mediante Él creo en Dios. O sea que estoy creyendo en Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Preguntas? Miles, seguramente, pero alguna que podamos hacer ahora sin que se enoje Fernando y nos corte. Hay un texto que siempre me llamó la atención, que dice que son muchos llamados y pocos los escogidos. Ese texto no sé cuál es, no sé. Está en Mateo capítulo 22, cuando habla de una parábola. Sí. Sí, ¿y qué es lo que te llama la atención? No, que Jesús está diciendo ahí que bueno, que son muchos los llamados, pero los escogidos pocos. Y eso no lo entiendo, no sé qué quiso decir ahí, tendría que leerlo más. A ver, sacando el hecho de que estamos en una parábola, ¿de acuerdo? O sea, vamos. Lo que está diciendo básicamente es que no todos los llamados son escogidos. Sí, eso está diciendo, sí. En otras palabras, que no todos los que escuchan creen. Si querés traducirlo de otra manera. Y eso lo vemos, lo constatamos habitualmente. Sí. De hecho, son los menos los que creen. O sea, muchos más rechazan que los que aceptan. Ahora, ¿eso significa que el llamado no es eficaz? No, no significa que el llamado no es eficaz. Lo que significa es que hay en el ser humano la posibilidad de resistir. Hay la posibilidad
de decir no quiero. Y Sí, en sí. ese no quiero está la culpa. En ese no quiero está la condenación. Está ¿Quiénes bien. van a ir al infierno? Los que no creyeron. Está bien. Sí, ¿Se entiende, Susi? sí, sí, se entiende. ¿Alguna pregunta más? Si no, terminamos. No, a mí me Carlos. dejaste pendiente con... Perdón. No sé si alguien está hablando. ¿Qué número era el número del libro? 791. 791. No, a mí me dejaste pensando con el tema de que la salvación todavía no fue concretada. No, la salvación ya fue completada. Lo que todavía no, nosotros no hemos terminado el proceso de salvación. Pero va a terminarse. Lo que pasa es que estamos en eso. Dios nos ofreció un cielo nuevo y una tierra nueva, todavía no la vemos, la vamos a ver después, cuando lleguemos. Sí, no, pero entiendo No, lo eso que dice Carlos, porque, a ver, en Juan 3:36 habla de los que creyeron, ¿sí? Y los que creen son, ¿verdad? Son hijos de Dios. Sin embargo, cuando vemos la gracia de Dios, ¿ya la tenemos o todavía no llegó? Y podemos decir con tranquilidad que sí y que no. Que sí porque ya tenemos la gracia de Dios, pero que no porque todavía no la tenemos desarrollada completamente. ¿Somos santos o no somos santos? Y sí y no. Sí porque posicionalmente en Cristo soy santo, pero no porque hoy a la mañana todavía me faltaban bastantes cosas en mi carpeta. Y entonces yo qué digo, y todavía no estoy. ¿Sabés dónde abro la puerta a ese pensamiento? ¿A Cuando dónde? en la palabra dice que somos coherederos con Cristo. Sí. Pero De también alguna dice en manera el eso... mismo pasaje que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Por eso. ¿Y vos ya estás sentado? Estoy sentado, pero no... En Cristo. Y estoy en Cristo. Eso, ahí está. Somos salvos en Cristo. En Cristo. En esas dos palabras yo tengo una alegría, porque es la garantía de toda la salvación. Pablo, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo Por lo que supuesto. nunca entendí, o sea, es cuando dice, a los tibios lo vomitaré. Y eso es como que me da un poco de miedito, porque no sé si está hablando los que ya él tiene en Cristo, al ser un cuerpo de Cristo y que no predican y los vomitará, o eso es lo que nunca pude entender. Bueno, hermenéutica. ¿A quién le está escribiendo eso el Señor a través de Juan? La iglesia. A una iglesia, ¿de acuerdo? A una iglesia que está en la Odisea. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, ¿de acuerdo? ¿Qué le dice a esa iglesia? Primer frase, como le dice a toda la iglesia: yo conozco tus obras. O sea que la tibieza de la cual se la va a acusar dentro de un rato, dentro de unos versículos a la iglesia, es cuestión de lo que la iglesia está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Miriam, ¿vamos conmigo? Bien. Entonces, ¿qué le dice a esa iglesia? Mirá, tengo esto, que no sos frío ni caliente. ¿Qué? Disculpen la expresión. ¿Qué quiso decir el Señor con frío y caliente? Y acá vamos a la hermenéutica, porque la hermenéutica, una de las cosas que me pide es que para estudiar un texto tengo que ver el contexto. Y el contexto gramatical no me dice gran cosa, porque el contexto literario no me dice gran cosa, porque la carta a la Odisea es así de chiquita, pero el contexto histórico me dice un montón de cosas.
por ejemplo, me dice que la Odisea estaba nutrida de 2 fuentes de agua. Una termal, caliente, y una glacial, fría. Y esas 2 corrientes de agua se las usaba para distintos fines. A lo largo de toda la ciudad había 2 canales con agua fría y caliente. Y cuando terminaba de cruzar la ciudad, se unían en un solo cauce y era un agua ni fría ni caliente. El agua termal, no sé si alguno tuvo el agrado de tomarla alguna vez, es un asco. ¿Sí? Si van a Copahue algún día, péguenle un traguito al agua esa, es un verdadero asco. Y el agua fría, el agua potable, glaciar, no tiene las cualidades del agua termal. Si uno va a darse una ducha en Copahue es porque quiere la cualidad de esa agua. Cuando terminaba y se juntaba todo en el canal tibio, no servía ni para lo frío ni para lo caliente. No servía para nada. Y tenía un uso más. Ahí era donde lo usaban de emético. ¿Saben qué significa emético? Algo que se toma para vomitar. ¿Está? ¿Se entiende el contexto histórico, geográfico histórico? Entonces le dice el Señor a esta iglesia, no sos tibio ni caliente, no sos frío ni caliente. En otras palabras, no servís para nada. Te voy a vomitar de mi boca si no servís para nada. Pero noten que todo eso es potencial. Te recomiendo, y acá viene la recomendación, que de mí compres oro refinado en fuego. Compres colirio para que veas, y ropas para vestirte, etcétera, etcétera. Todas cosas que en la Odisea se hacían. La Odisea era una gran fábrica de colirio y de telas de lujo, sobre todo de lana negra. Se hacían vestidos de lujo ahí y púrpura. Y él le dice, vos que vivís en una ciudad textil, estás desnudo. Y vos que vivís en una ciudad médica, estás ciego. Comprá de mí esas cosas. ¿De quién habla el Señor en esta carta, a esa carta? De una iglesia que está confiando en ella misma. De una persona que pone su esperanza en ella misma. De hecho dice, no necesito a Dios. No necesito a Dios. Y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces cuando dice te vomitaré de mi boca, no servís para nada y vas a seguir sin servir para nada. No te voy a usar. Y ahí tenemos que tener la alerta. No por irnos al infierno, porque esta gente, si están referidos como iglesia, es que son salvos, sino que van a perder la condición de uso y de recompensa, que es la cualidad básica de un creyente útil. No sé si me entendiste, Miriam, porque te veo anotar tan rápido que estoy dudando que me escuches. Sí, escucho. Entonces, escucho y entendí. no habla ahí de pérdida de salvación, de ninguna manera, pero sí habla de que te voy a expulsar de algo, y ese algo es el uso. Lo mismo pasa en Timoteo cuando Pablo habla de las ramas de la higuera, del olivo, no de la higuera, del olivo. Ramas injertadas y ramas arrancadas. No podemos pensar que la salvación se pierde porque eso va en contra de la Escritura. ¿Qué es esa rama arrancada? ¿Es la rama en él o fuera de él? ¿Y de qué se la arranca? De la capacidad de llevar fruto. Cuando en Juan 15 se habla de la vid, dice, permanezcan en mí y llevarán fruto. O sea que permanecer para llevar fruto depende de mí. Pero permanecer en la salvación
depende de Dios. Y dice Dios, nadie los arrebatará de mi mano. O sea, que hay una condición que depende de mí, que tiene que ver con el trabajo para Él, y otra condición que depende de Dios, que tiene que ver con mi posición de salvo. En una no tengo ningún miedo, en la otra tiemblo. En la otra tiemblo. Y Pablo dice de él mismo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido yo heraldo de otros, yo mismo venga a ser reprobado. Miren, si algo tenemos que temer es ser reprobados. ¿Qué? ¿Te vas a ir al infierno? No, no sirvo para nada. Y ir al cielo sin haber llevado algo para el Señor. Oh, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ahí está mi temor. Y espero que sea el temor de todos. Gracias, Pablito. Gracias, Pablo. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar. Le voy a pedir ahí a ver a quién le voy a pedir. A Carlos, dale, ya que estamos ahí, que nos despidas con una oración. Con una condición, ¿eh? A ver. Que te lleves a Pérez Millo. No, tiene cosas muy buenas Pérez Millo, pero bueno. Sí. Oremos. Bendito Dios, amante Padre Celestial, gracias te damos por estar en nuestras vidas, por guiarnos, por darnos de tu palabra y poder disfrutarla, Señor, de tu sabiduría. Gracias, Señor. Gracias porque permanentemente estamos en la búsqueda para mejorar no solamente nuestro conocimiento, sino nuestras actividades, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Queremos, Padre Eterno, que todas estas lecciones que hemos hoy escuchado a través de Luis, a través de Pablo, puedan servir a nuestras vidas y no solamente a nosotros, sino también a multiplicar su efecto en los que nos rodean, en aquellos que podemos alcanzar. Te damos gracias por tu amado Hijo y queremos, Señor, bendecir tu nombre, adorarte y dejar todo en tus manos hasta nuestro descanso en la noche. Lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hasta el martes, hermanos. Hasta el martes, si Dios quiere. Bueno, tengan presente antes que se despida. Esperen. Antes de que... Hijo Rey, hijo Manado, ¿eh? El martes que viene, yo hablo como todos los martes, la reunión 10 minutitos antes. Conéctense. Bien. Para empezar en punto, para así, por amor a los que trabajan temprano al otro día, podemos terminar 11:30. No, vamos a hacer otra cosa. Yo voy a dar una clase más corta No pensé para que no, porque es culpa mía todo esto. Voy a tratar de terminar a las 11 para que con las preguntas terminemos 11:30. Pero tienen que empezar 8:30. Tengo 5 preguntitas, Pablo. Dale, no hay drama. Yo también hoy Bueno, gente, hasta el martes, nos vemos. Chau a todos. Hasta el martes, chau, Vivi.